¿Alguien? Sí, profe. Ah, es que me están martillando la cabeza y no. Bien. Acá les pido atención que les pido que presten atención. Acabamos de ver las características de la glucosa. Entonces nos vamos a ir a la página 6 y voy a leer. En el último párrafo antes del gráfico dice, la lactosa es un azúcar fermentescible. Esto significa que es sustrato para que se produzca la fermentación láctica. Es un proceso metabólico que realizan ciertas bacterias que la transforman en ácido láctico. Bien, cuando yo digo que una sustancia es fermentescible, quiere decir que es capaz de ser transformada en otra sustancia. Pasa a ser un sustrato, es decir, el sustrato va a ser modificado y se va a transformar en otro producto. Entonces, la lactosa es un azúcar fermentescible. Esto significa que es sustrato para que se produzca la fermentación láctica, que es un proceso metabólico que realizan ciertas bacterias que la transforman en ácido láctico. Entonces, cuando nosotros hablamos de fermentación, vamos a decir que es la transformación de una sustancia en otra. En el caso del pan, nosotros vimos que la fermentación la llevaba a cabo la levadura, que actúa sobre la glucosa, transformándola en dióxido de carbono y etanol. Entonces, la glucosa es el sustrato y el dióxido de carbono y el etanol, en el caso del pan y de la levadura, son los productos. Acá vamos a decir que la lactosa es fermentescible, es decir, que va a ser transformada. Es un sustrato. Y que a diferencia del pan, que los que llevan a cabo la fermentación son las levaduras, acá no son levaduras, sino que son bacterias. Como son bacterias propias de la leche o agregadas, se llaman bacterias lácticas. Si miramos un poquito nosotros el grafiquito, nosotros tenemos la lactosa que hemos dicho recién, que es un disacárido, que es el azúcar de la leche. Hay una enzima que en este caso no estamos hablando de la enzima de los humanos, sino de las enzimas que poseen las bacterias lácticas. Entonces, las bacterias lácticas poseen una enzima que se llama lactasa. Esa lactasa va a romper el disacárido transformándolo en 2 monosacáridos. De ahí entrará otra enzima que va a transformar a estos 2 monosacáridos en ácido láctico. Entonces, ¿de dónde proviene el ácido láctico que se encuentra presente, ya sea en la leche cortada o en algún proceso tecnológico, es decir, que yo lo he provocado? El ácido láctico proviene de la fermentación del azúcar de la leche, que se llama lactosa, que es desdoblada por la enzima de las bacterias lácticas en los 2 monosacáridos, y estos 2 monosacáridos van a producir ácido láctico. Resumiendo, la fermentación láctica consiste en transformar un sustrato, que es la lactosa, en ácido láctico. Si yo transformo la lactosa en ácido láctico, ¿qué va a pasar con el pH? Disminuye. Perfecto.
Entonces, de algún modo, esta es la explicación de la leche cortada, cuando está alterada. Puede ser que en la leche hay bacterias lácticas, puede ser, no, hay bacterias lácticas, entonces esas bacterias lácticas van a actuar sobre la lactosa y van a producir ácido láctico. Disminuye el ácido láctico, disminuye el pH, ese pH hace que la caseína alcance su punto isoeléctrico, la caseína se separa y sobrenada el suero. ¿Se entiende lo que es la fermentación láctica? Es la formación de ácido láctico a partir de un sustrato que es la lactosa. Esta fermentación puede ser deseable o indeseable. Es deseable cuando el hombre la manipula para obtener determinados productos. Y es indeseable cuando hay desarrollo microbiano que no puedo controlar y la leche se altera. Pero el mecanismo es el mismo. Las enzimas presentes en las bacterias lácticas producen la formación de ácido láctico que trae como consecuencia la disminución del pH. ¿Se entiende? Es lo que explicamos un poquito recién con la leche cortada, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Voluntaria cuando agregamos bacterias lácticas, también puede ser voluntaria si agrego ácidos. Pero acá está explicando la fermentación de la lactosa a través de las bacterias lácticas, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Dónde les parece que puede ocurrir esto en un producto masivo de consumo, que es un derivado de la leche? Que tiene como de base sabor ácido, lo que pasa es que le agregan tantas cosas que tiene sabor a vainilla, frutilla, durazno. El yogur. El yogur. Claro, el yogur, ya lo vamos a ver, es el resultado de la fermentación láctica. Nada más que yo estoy produciendo esta fermentación. Estoy eligiendo cultivos o estoy eligiendo bacterias específicas para obtener determinadas características. Pero por el momento me interesa que sepan que la fermentación láctica la llevan a cabo las bacterias lácticas transformando la lactosa en ácido láctico, que trae como consecuencia la disminución del pH. ¿Sí? Bueno, después viene vitaminas, minerales, que eso lo pueden leer ustedes, no tiene demasiada ciencia. Y nos vamos a la página 7. Todo esto que les he dicho es el resto de los vitaminas. Hemos visto hasta acá los macronutrientes, porque hemos detallado las características de la grasa, hemos detallado las características de las proteínas, hemos detallado las características de los lípidos, que son los macronutrientes, y de los hidratos de carbono. Y ahora vienen las características de vitaminas y minerales, pero simplemente es nombrarlo sin demasiada cosa. Y nos vamos a la página 7. Yo leo: la leche resulta ser, por la existencia de múltiples nutrientes, un caldo de cultivo para los microorganismos. ¿Qué significa? Que los microorganismos se encuentran con todas las condiciones necesarias para desarrollarse. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque tiene un pH elevado, tiene todos los macronutrientes, todos los micronutrientes y tiene una W altísima. Un alimento tan valioso como la leche por su alto valor nutritivo no debe perder sus virtudes ni debe ser portadora de enfermedades. Es decir, que siempre debemos asegurarnos que la leche sea inocua, por lo cual debe pensarse en medidas preventivas desde el mismo momento en que se obtiene la leche.
que todo esto ustedes lo van a ver en higiene y seguridad. Los animales no deben padecer enfermedades que sean transmisibles a través de la leche. Es decir, que todo lo que son buenas prácticas de manufactura que ustedes van a ver en higiene, y comienza la aplicación de las buenas prácticas de manufactura desde el mismo momento, bueno, en las condiciones del tambo, obviamente, y en el momento en que se está obteniendo la leche, para evitar, ¿no es cierto?, que haya desarrollo descontrolado de microorganismos, y se debe controlar también la presencia de patógenos. Ahora vamos a hablar un poco, entonces ya sabemos que la leche es un caldo de cultivo fantástico para el desarrollo de microorganismos. Ahora, ¿qué vamos a decir de estos microorganismos? La leche no solo posee microorganismos propios, es decir, la leche ya viene con una carga microbiana propia de ella, que son las bacterias lácticas, sino también hay que considerar los microorganismos que proceden de contaminaciones diversas que pueden ocurrir durante la manipulación. Entonces, decimos que los microorganismos de la leche están la flora propia, digamos, de la leche, más los microorganismos o la flora que se va sumando durante la manipulación. Acá cobra muchísima importancia, cuando lo estudien, las buenas prácticas de manufactura. Esto significa que la leche posee una flora habitual o propia, si le quieren decir, que se llama flora láctica, y otra de naturaleza muy variada, que es la flora casual. Entonces, decimos, la leche es un gran medio de cultivo por todas las características que posee. Se encuentran presentes microorganismos. Dentro de esos microorganismos podemos hablar de una flora habitual o de una flora propia, que son las bacterias, la flora láctica o bacterias lácticas, y otras que son de naturaleza variada, que dependen de las condiciones en que se trabajó y se llama flora casual. O sea que hay dos tipos de flora. Flora habitual, bacterias lácticas, y flora casual, los microorganismos que vamos sumando por contaminación, que obviamente hay que evitarlos. Muchos de estos microorganismos son los responsables de los cambios profundos de la leche. Eso ya lo hemos visto. La coagulación o agriado, que es lo que decimos que la leche se corta, proviene de ellos, por la excesiva acidez que se forma a partir de la transformación de la lactosa en ácido láctico. Esto ya lo hemos visto, pero si quieren que se lo explique, se lo vuelvo a explicar. Lo de la leche se corta ya lo hemos visto, que la lactosa, hay desarrollo de microorganismos por la flora habitual, porque no hemos controlado la temperatura o porque la leche envejeció, transforma la lactosa en ácido láctico. Esa es la flora habitual. Y también en un sachet de leche, por ejemplo, que tenemos abierto hace 15 días, va a estar presente la flora habitual más la flora casual, es decir, la contaminación que se puede haber producido a través de los diferentes alimentos que tenemos en la heladera. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Gustos y aromas también provienen de modificaciones originadas por la proliferación de estas bacterias. Ya sabemos que un alimento está alterado cuando no solo cambia la composición química, sino también cambia sus caracteres organolépticos. Dentro de la flora casual o contaminante pueden presentarse microorganismos patógenos. Nosotros debemos asegurarnos que la leche que llega a nuestra mesa es inocua, es decir, que hemos eliminado todos los patógenos. Dentro de los patógenos tenemos el bacilo de Koch, que es la bacteria responsable de la tuberculosis. Y hay otros microorganismos que no son patógenos, a lo que se le llama flora banal. Banal significa que están ahí, que no nos van a enfermar. Entre los que se encuentran mohos, levaduras y bacterias muy variadas. Resumimos un poquito entonces. La leche tiene flora habitual
y flora casual. Flora habitual, bacterias lácticas. Flora casual, la flora que se va sumando por diferentes circunstancias. Las condiciones del tambo, si está bien cerrado, si entra tierra, las condiciones en que trabajan los diferentes manipuladores, las condiciones en que mantenemos las máquinas. Esa es la flora casual. Dentro, a su vez, hacemos como un subítem dentro de la flora casual. La flora casual puede ser, por un lado, puede haber microorganismos patógenos. Sabemos que los microorganismos patógenos son los que producen enfermedades. Y por otro lado está la flora banal, entre los que se encuentran otros microorganismos que no nos van a producir enfermedades, pero que sí pueden producir alteraciones en la leche. ¿Se entiende entonces? A ver, veamos un poquito el grafiquito. Dentro de los microorganismos tenemos la flora láctica, que es la flora habitual o la flora propia, y luego la flora casual, que depende, ya les he dicho, de muchos factores. Dentro de esta flora casual puede haber microorganismos patógenos y puede haber microorganismos no patógenos. Los microorganismos patógenos son responsables de enfermedades, por lo cual es condición fundamental que no haya microorganismos patógenos en la leche para que sea inocua. Y por otro lado tenemos microorganismos no patógenos que no nos van a enfermar, pero que debemos tenerlos controlados, porque si no los tenemos controlados o no tenemos controlado el almacenamiento de la leche, va a producir alteraciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué tiene que tener? ¿Ausencia de qué tiene que tener sí o sí la leche? ¿De qué tipo de microorganismos? De los patógenos. Perfecto. Entonces, dice, el Código Alimentario argentino establece que no son aptas para el consumo aquellas leches que contengan gérmenes patógenos o sus toxinas. ¿Por qué hago acá la aclaración de gérmenes patógenos o sus toxinas? Ustedes han visto seguramente en el cursillo qué diferencia hay entre una intoxicación y una infección. No, profe. Ah, no lo han visto. Bueno, llamamos infección cuando lo que nos enferma, lo que nos produce la patología es el germen, es el microorganismo. En cambio, intoxicación es cuando lo que nos produce la enfermedad no es el microorganismo en sí, sino las toxinas que este microorganismo produjo. Caso típico, el botulismo. ¿Qué es lo que nos enferma? No es el Clostridium botulinum, sino la toxina botulínica. Entonces, infección nos enferma el microorganismo. Intoxicación, lo que nos produce la enfermedad son las toxinas producidas por los microorganismos. Bueno, y los dejo acá, así en la clase que viene vamos a comenzar por los tratamientos que aplicamos a la leche para asegurarnos que esta leche es inocua. Y posiblemente, a ver cuánto me queda. Posiblemente voy a subir, bueno, que queda bastantito, pero bueno, voy a ir subiendo carnes. Así bueno, que bueno, profe. nos vemos el miércoles, chicos. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Acabo de escuchar el audio que le mandó a Carlos sobre los mapas conceptuales y hay que realizar un mapa conceptual de cereales 2 y de leche, dijo en el audio, ¿puede ser? Sí, leche todavía no lo terminamos, es por eso que yo les voy a avisar qué día voy a ir a retirar los mapas conceptuales, les voy a avisar con tiempo. Para que yo vaya una vez a la facultad, me traigo los mapas conceptuales, se lo dejan a la Tenchi, no sé si ustedes van a la mañana o a la tarde, sí. ¿No? Se lo dejan a la Tenchi y dice la profe Claudia va a venir a retirarlo tal día. Yo les voy diciendo como para que se vayan, menos los alumnos que rindieron cereales, rindieron oral, Espín, Benavides y Camila Riveros. Ellos no. Bueno, profe, gracias. Lo tienen que hacer. Ellos tendrían que hacer el de leche. Pero yo les voy a avisar con la debida antelación. Vayan, ustedes ya vamos a terminar con leche.
y vamos a empezar, no sé si la próxima clase, con carne. ¿Mm? Bueno, profe, Bueno, gracias. profe. Listo, quedamos así, estamos en contacto. Chao, chao. Chao, profe.